Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Filosofía y Ciencia Política, investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales del Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, buenas tardes. Felipe Yasna, qué gusto estar con ustedes hoy día. Fue un largo día de exámenes, así que ya se terminó el semestre para mí. Eso es fantástico, ¿no? Sí, me falta revisar un par, pero siempre es un momento del semestre donde uno puede sentarse a investigar. Y qué mejor después de la primaria poder hincarle aún más el diente a los números, digo yo. Igual algo has investigado, según me enteré por el diario La Segunda, porque te apareces ahí contando un repaso, un análisis que hicieron de los resultados de las primarias, bien interesante, ¿eh? Bueno, partamos por la participación, que ustedes la juzgan bien precaria. Sí, lo que pasa es que hay siempre una discusión muy interesante acerca de qué comparar. Sí. Y la verdad es que cuando uno tiene una primaria de 8 partidos, lo que uno hace primero es siempre comparar con lo que es el sector. Las primarias son un ejercicio de movilización de tus adherentes, de tus militantes, y por ende, y la capacidad de esa convocatoria ha sido distinta en los últimos 12 años en la centro derecha, la centro izquierda, etcétera. Entonces, uno primero toma lo que es comparable. A mí me parece que la primaria más comparable por la longitud de partidos es la del 99, pero no es una primaria legal, entonces uno va a compararla con el 2013 y 2021. Está la del 2017 también, cuando el Frente Amplio todavía se estaba formando en un par de partidos pequeños, que fue entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, pero cuando uno mira la convocatoria de una coalición amplia que va desde el Partido Liberal o el PPD hasta el Partido Comunista, me parece que compararla con la de la nueva mayoría es relevante, y ahí la verdad es que la convocatoria fue baja, o sea, 9,2% a nivel nacional. Si no es por Santiago, baja mucho más. De hecho, las regiones están entre 6 y 7% de participación, con excepción de Valparaíso, que fue 9,3%. En la región metropolitana llegó a 12%, la más alta fue Ñuñoa con 19%, y uno compara eso con el número del 12% de Jadwe Boric, con el 16% de Michelle Bachelet, Velasco, Rego, Gómez, con el 18% de Saldívar Lagos, y efectivamente la conclusión es que la convocatoria fue baja. Y eso influyó en los resultados. Puede ser, en las comunas donde hubo mayor tasa de participación, siguió ganando Jara, que es relevante, con la excepción de Ñuñoa, donde fue un poco más competitiva la elección, por 4 puntos entre ambas. En el resto de las primeras 20 la ventaja fue de la amplitud que vimos en el resto del país, ¿no es cierto?, de prácticamente 30 puntos de diferencia, más de 400.000 votos entre ambas candidaturas, lo cual hace que Jara esa noche era, por supuesto, la gran ganadora, pero siempre con ese bemol de que es una primaria que no logró convocar a una parte relevante de un electorado que sí había ido a participar antes. Ahora, independientemente de eso, el resultado fue bien contundente, digamos. Dentro de los Muy pocos votos contundente. que hubo, las brechas fueron grandes, ¿verdad? ¿Y eso qué les dice? Hay varias cosas, solo para contarlo en 10 segundos. Nosotros nos preparamos siempre con 35 variables a observar para la noche de las elecciones, y de esas solamente las que son estadísticamente significativas en modelos estadísticos son las que presentamos, a menos que sea algo muy interesante, muy nuevo, como fue el tema de la temperatura, que yo ya hace años quería intentar testear aquello. Y fíjate que el resultado que da más contundente es la diferencia en movilización de las bases de los partidos, que a mí me parece que es un tema muy relevante, porque cambiamos el sistema de inscripción, ¿no es cierto? Un sistema de inscripción que ahora es a través de clave única electrónica, que hace que sea mucho más fácil militar en un partido. Pero eso no significa que las bases de los partidos tengan una capacidad de generación de vínculos y relaciones que son fundacionales y lo más importante que hay para las campañas, especialmente en un voto voluntario como fue esta primaria. Y allí el Partido Comunista sacó cuentas, me parece, muy alegres. 2 factores. Uno lo muestra con la capacidad de movilización de la cantidad de electores que lleva hasta la urna por la cantidad de militantes. Janet Jara logró 15 por cada militante. En regiones como el Biobío fue 19. Y ahí el socialismo democrático, que eran más partidos con más volumen de militantes, quedó en un poco menos de 4, 3,6 a nivel nacional, 3 en regiones como el Biobío. Entonces, la primera conclusión que saca de un análisis territorial, y siempre me gusta llamar, porque estamos en un mundo donde se cree que las redes sociales lo son todo, Toda tenía más seguidores que Jara,
y Jara con el antiguo trabajo en terreno, que yo siempre lo ejemplifico en el puerta a puerta, la verdad es que logró un resultado muy contundente que es un llamado de atención muy profundo para el socialismo democrático. El mismo senador Insulza dijo hace un par de días atrás, creo algo así como, es un momento grave para el Partido Socialista, porque me parece que si tú no logras tener una base en terreno que salga a hacer campaña por ti, significa que estás en problemas. Y Carolina Toá no logró convocar a la centroizquierda de alguna manera, por eso los menos de 400.000 votos que saca, pero de fondo me parece que es un muy buen examen de la salud de los partidos políticos y sus bases. Yo, por diferentes razones familiares, recorrí varias comunas de Ñuble y Biobío hace un par de semanas atrás y la única candidata que tenía palomas en las plazas era Janet Jara. Y eso también te dice un poco de cómo está el ánimo de tus bases para poder ir a competir en una elección que fue muy contundente el triunfo. O sea, la verdad es que tan contundente que nadie se lo esperaba. De hecho, las últimas Estaba viendo encuestas... aquí, Sí. ¿Ah? disculpe, es que sobre el tema de los seguidores y la infantería, Carolina Toá tiene 336.000 seguidores. Casi Y un seguidor por tuvo voto. un poquito más de votos nomás Sí. en ex. Y eso es algo muy relevante, porque en verdad la gente en un mundo de redes sociales se nos olvida lo importante que es la política, en la construcción de lazos, la construcción de capital social al interior de los partidos. Me parece que es algo que los partidos de la transición, porque no puedo decir los partidos antiguos, el Partido Comunista es de los partidos más antiguos de la historia de Chile, están al debe. Y si hay un mínimo común denominador, me parece, como hipótesis que tiene Janet Jara con, por ejemplo, Kast, es que tienen partidos muy ordenados, con bases militantes muy activas, también con un volumen de jóvenes bien interesante cuando uno mira los datos que el CERVEL entrega a través de transparencia, cuando uno le pide militantes por tramotario, por comuna, etcétera. En todo caso, la cantidad de participación se ha sacado mucho a la luz, es muy similar a la que tuvo Piñera cuando después termina ganando la presidencial. Es que ahí lo que pasa, Felipe, es que cuando uno mira, por ejemplo, las que podemos comparar, 2013, 2017, la derecha siempre ha tenido menor capacidad de movilización en primarias. O sea, Alamán contra Longueira fueron un poco más de 800.000 personas. Y la verdad es que por eso uno intenta comparar con el propio sector, porque hay una cultura distinta, por ejemplo, de primarias en la centroizquierda que data desde el 93 para adelante. Algunas se acabaron antes, otras después, pero hay un ejercicio de mucho más tiempo. Me parece que eso es muy relevante porque si uno intenta comparar la derecha del 2017 con Piñera, que fue una elección aparte bastante poco competitiva, contra lo que es la movilización del socialismo democrático y a pro de dignidad del oficialismo, compararla con esa me queda que no toma en cuenta la historia propia de los partidos en el fondo y por eso uno lo que hace es siempre comparar en primarias, en elecciones es distinto, con el mismo sector para atrás. Correcto. Eso sí. muestra que va cayendo Sí. cada vez menos, digamos. No, la curva es casi línea recta, digamos, va hacia abajo. Como tenemos 4 puntos comparables, efectivamente va bajando. Son muy pocos datos para marcar tendencia. Probablemente nos esperaría en 4 años más subieran del 9%. También una primaria. O se desgastó también, no se desgastó para siempre, pero no hay un desgaste del método por una parte y por otro lado un agotamiento de ir a votar y volver a ir a votar y volver a ir a votar. Uno puede establecer esa hipótesis, ¿no es cierto? No tengo cómo testearla, pero uno podría decir efectivamente, me estoy poniendo muy estadístico, estoy hablando de números, lo sé, pero uno podría establecer que, claro, después de, no sé, 14 procesos electorales la gente se aburrió de ir a votar, pero cuando uno mira el ambiente en el cual se da la primaria, era una oportunidad para el oficialismo para mostrar fuerza. Sí, claro. Entonces, en el fondo, y eso es el punto político clave, cuando tú tienes una primaria que se moviliza el 9% de la gente, cuando además hay otro elemento que me parece que es muy relevante, Gonzalo Vinter no es capaz de replicar ni de cerca la potencialidad que tuvo Gabriel Boric en el 2021, y uno mira algo que es un indicador muy interesante, que en las cosas que he trabajado después de esa noche, uno dice ya, la tasa de variación de Jara, porque Jara supera a Jadwe, supera al propio Partido Comunista en la elección municipal del año pasado, que también es relevante, de 700.000 votos pasa a 825.000. ¿En qué comunas Jara logró crecer más en comparación con Jadwe 2021? Y son aquellas comunas donde le fue mejor al presidente Boric el 2021. Entonces eso te dice un poco que hay cierto movimiento de votos que en vez de apoyar a Vinter, sí, fueron sobre Jara. Y ahí uno dice,
Entonces, ¿dónde está la salud, por ejemplo, del Frente Amplio? ¿Cómo están en el terreno? ¿Ha pasado algo con el gobierno del presidente? Y eso me lleva a concluir, no de manera causal, pero que hay un movimiento de la distribución hacia la izquierda de ese votante, que de alguna manera puede ser muchas razones, quizás en el fondo Gonzalo Vinter no era el mejor representante, Bogdanovich podría haber sido mejor candidato, quizás en el fondo no logró conectar con ese grupo, pero también uno después lo cruza con encuestas y el trasvasije de votos de Vinter a Jara en el último mes fueron mujeres bajo 40 años que apoyaban más el presidente y el Frente Amplio y que terminan decantando sobre la figura de la ahora candidata única oficialista. Y esos números me parece que son relevantes por dos razones. El Partido Comunista es un partido de cuadros, ordenado, etcétera, y tuvo una movilización impresionante. O sea, en verdad, rompen su propia barrera con una candidatura como de Jara. La pregunta ¿es el candidato o es el partido? ¿No es cierto? Yo siempre creo que es una combinación de ambas. Los partidos políticos son fundamentales para una democracia representativa. Llevamos décadas hablando que los partidos están cayendo y de alguna manera hay baja confianza, les costó hacer el refichaje a algunos partidos, ¿no es cierto? Este sistema de militancia digital no les ayuda a generar el capital social que requiere un partido. Que eso es muy relevante. Siempre me gusta contar la historia de la señora Yolanda, una antigua militante socialista que entrevisté por suerte hace 10 años atrás, que me contaba que ella milita en el Partido Socialista del 60. Y en el 60 era un club social. Ella iba a jugar allá, se educaba allá en el fondo. Y eso hoy en día en los partidos no está. Miren la democracia cristiana. Tenía un edificio gigantesco en el centro de Concepción que vendieron después del terremoto. Los partidos están en una oficina pequeña, generalmente en departamentos, donde no logran ese tejido y ese vínculo con el territorio que me parece que es clave. Y que yo llevo intentando investigar como un año ya, conseguirse los datos fue difícil, se logró. Y este fue el primer testeo que tenía para hacerlo, además en una primaria, que tenía la gracia de que como era voluntaria, te muestra muy bien esa capacidad de los partidos, según mi teoría. Oye, Miguel Ángel, vamos al filósofo que hay en ti, después del cuantitativista. No, porque hay un debate, para algunos interesados, para otros legítimo, da lo mismo, pero existe respecto de la compatibilidad de un marxista-leninista con la democracia liberal. Una compatibilidad que en el caso del Partido Comunista existe desde que nace, porque no siempre ha concurrido a las urnas, ha respetado los resultados, etcétera, pero efectivamente el marxismo-leninismo que está en el programa, los estatutos, sí, es la ideología que los guía y, por ejemplo, Ernesto Tone aparece hoy día diciendo que no se puede ser demócrata y marxista-leninista al mismo tiempo. Ernesto Tone, sabemos, un asesor de Ricardo Lagos que fue comunista en sus tiempos de juventud y luego evolucionó o emigró hacia la socialdemocracia. Oye, Otone no solo fue comunista, fue un dirigente juvenil comunista fundamental. Fue presidente de la Federación de Juventudes Comunistas del Mundo. Aquí hay dos factores. Uno, el Partido Comunista Chileno internamente es un bicho raro en Latinoamérica. O sea, de partida, ver un partido comunista que saca 10% de los votos de las elecciones pasadas, que logra llevar una candidatura presidencial, es algo anómalo, ¿no es cierto? La pregunta de la compatibilidad, sí, es verdad, la pregunta de la compatibilidad es de lo normativo más profundo que hay. Y me parece que, fíjate que esa declaración que tienen en sus estatutos los golpea constantemente cuando tienen que tomar determinaciones más allá del territorio. Y esto no son palabras mías. Cuando Gonzalo Vinter en la campaña intenta decir, si tenemos una candidata que de alguna manera no reconoce la elección en una parte del continente, estamos en problemas, es porque en verdad para el Partido Comunista esto es un tema muy profundo. Y si uno esperaría, por ejemplo, un comunismo renovado, que mantenga cierta tradición, pero que piense en una democracia liberal representativa, el marxismo-leninismo no junta ni pega. O sea, la historia del marxismo-leninismo tampoco. ¿Es algo que se va a utilizar mucho en campaña? Sí, porque es un elemento político que me parece que intenta de alguna manera nivelar la cancha frente a lo que es antiderecha. Ahora, uno puede separar al partido de sus principios, me parece que es muy complejo. De hecho, tan complejo es que los lleva a inconsistencias frente a la opinión pública y la ciudadanía. Y ese va a ser el gran tema de la campaña para Janet Jara. Ella tiene la potencialidad como candidata de seguir creciendo. Hay un tercio del electorado que no la conoce, que además es un electorado que no está ideologizado en Chile, donde atributos como el carisma, atributos como la cercanía pueden ser muy relevantes.
pero al mismo tiempo va a tener una batería, ¿no es cierto?, de opinión pública que le va a recordar constantemente cuál es la tienda en la cual milita desde los 14 años y la cual la formó políticamente. Pero, y ese... ¿Ah? Dale. No, por favor, termina. No, dale. Porque si no, hablo mucho yo. Sí, no, pero sí, tú eres el que tiene que hablar en este rato. No, lo que conversar. Lo que te iba a plantear eran dos cosas que yo creo que tiene a favor Janet Jara en este rato. Creo que esta discusión, que es completamente pertinente, además atractivísima, digamos, de la relación entre democracia. De hecho, con Janet hemos tenido discusiones, no al aire, pero en pedacitos al aire, sobre si hay... Yo sostengo que la democracia no resiste tantos apelativos como les dan hoy día, y esto de que hay democracias iliberales, que la academia así lo sostiene, no sé, es otro tema para discutir. Ahora, obviamente el marxismo-leninismo no pega ni junta, como dices tú, con lo que se entiende como democracia liberal, separación de poderes, pluralismo político, etcétera, obviamente no. Pero es un nivel tan teórico en términos reales, porque la práctica de ciento y tantos años del Partido Comunista es de un perfecto partido democrático. No hay en la historia del Partido Comunista en Chile, no hay ninguna falla respecto a su adhesión al modelo democrático y al sistema democrático. Cuando tú le pones, claro, en dictadura tiene otra posibilidad, pero en dictadura quienes fallaron primero, no, digamos, quienes rompieron la democracia no fue el Partido Comunista. Entonces, tiene eso de que hoy día una persona de menos de 60 años y que no está metido en esta cosa de darle vuelta a la teoría, ¿qué le dice el comunismo? El comunismo es como un pájaro extraño. Janet Jara es otra cosa, no se parece a la idea de Stalin, de Lenin, de la Unión Soviética oscura, donde los gulag perseguían a las personas, donde metían presos a los comunistas, digamos, los comunistas metían presos a los comunistas. Entonces, a la disidencia interna, todo. Obvio. Entonces, no hay derechos civiles ni políticos. Pero ese mundo, esa idea de comunismo no tiene nada que ver, o sea, no está en el imaginario hoy día de alguien de menos de 50 años. Para nada, diría yo. A mí lo que pasa es que los principios... No, de esto tienes un punto. Bajo 30 años, de esto, ese tema no existe. Pero la pregunta de fondo es si los principios de los partidos políticos son fundamentales para la construcción de democracia en el tiempo. Como la respuesta es sí, ¿no es cierto? Y el Partido Comunista sigue anclado en el marxismo-leninismo, el problema lo tienen ellos en su interna. Porque si de alguna manera hubiesen evolucionado a renunciar absolutamente a lo que significa aquello, lo habrían sacado los principios. Es como cuando los partidos de derecha sacaron lo que tenían la apología a la dictadura. Fue un momento relevante en la historia de los partidos de derecha, me parece ese. Para los 30 años. A los 30 años del golpe se retiró de los principios de la UDI. Y me parece que es un punto clave, porque no puede existir un partido que compita en democracia que todavía haga apología de dictaduras acá o afuera. Entonces, de allí viene otro tema. El contrafactual, en el fondo, del Partido Comunista fue siempre democrático, pero nunca gobernó. Y al momento de nunca gobernar... ¿Cómo que no? Sea, ha participado en gobierno desde 1931. Pero es distinto ser el jefe de la coalición, con el partido detrás, que estar dentro de una coalición. Me parece que es muy distinto aquello. De hecho, me parece, por ejemplo, que la UDI, uno de los problemas que tuvo para llegar a gobernar, era su anclaje en el autoritarismo de Pinochet. Y, en cambio, el Partido Comunista está intentando apostar a gobernar ahora como el partido central, porque el partido del presidente siempre va a ser el partido central de una coalición, a menos que renuncie a ese partido, que tiene otros efectos políticos, que no puede legalmente en este momento la candidata Jara, ¿no es cierto? Y de ahí viene el tema. Tú te puedes anclar al socialismo, por ejemplo, que es el socialismo de Ricardo Lagos no tenía nada que ver con el socialismo del 69 o del 70. Es un socialismo que pasó por el proceso de renovación completa en el exilio y que vuelve a gobernar con ideas socialdemócratas. Pero lo que me pasa a mí es que si el Partido Comunista quisiera realmente gobernar bajo las reglas de la democracia, debería haber renunciado a ese principio que es un ideal, que es una forma de entender lo que tú le vas a ofrecer a la ciudadanía, que es el marxismo-leninismo. Quizás nunca imaginaron que iban a llegar a un punto tan relevante, porque tienen una muy buena candidata. Pero si tienen pretensiones de llegar al gobierno, tienen que hacer renuncias a ciertos elementos como son los principios, que lo queramos o no son fundamentales, porque es evidente que la gente vote por otras cosas, es de dónde saca uno cómo va a actuar el gobierno hacia adelante de los principios. Y me parece que ese es un problema que el Partido Comunista haría resolver. Yo creo que hay una tensión ahí, fíjate, generacional bien potente. Sin duda que sí. Ahora, también es cierto que esto de que el partido del presidente del partido Eje ha tenido varias excepciones.
Por ejemplo, en la Concertación se hablaba del partido transversal y presidentes como Lagos jamás le dieron demasiada esférica a sus respectivos, a sus dos partidos, porque él militaba en el PPD y en el PS. Además, La esa verdad, es la gracia que él tenía el tenía un presidente Lagos. círculo de hierro que no tenían demasiado que ver con esos partidos, sino que era su propio grupo de poder. Pero la pregunta es que si el que está comandando la coalición, después de parte del triunfo, o sea, yo imagino que hay un antes y un después para el Partido Comunista de ese día domingo. O sea, en este momento tiene la capacidad de sentarse frente al resto de los 7 partidos políticos y decir, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi cantidad de candidatos para la lista parlamentaria. Y lo tiene legítimamente, porque en la política democrática electoral, el que tiene más votos mueve el pandero. Y eso es muy relevante. Entonces uno puede decir, claro, Lagos es una figura distinta a Janet Jara, en momentos de la historia distinta, pero me parece que igual va a seguir el problema de que Janet Jara va a tener la mochila del Partido Comunista encima, de que cuando ella va y dice hay violaciones de derechos humanos en Cuba, su partido le dice no, hay acciones inciviles, que es muy complejo, porque nadie, o sea, esto es como negar las violaciones de Pinochet. A mí me pasa eso de alguna manera. El presidente Boric hizo un trabajo espectacular en aquello. Fue y denunció a Maduro, ¿no es cierto? Cada opción que ha tenido ha estado pegado a la democracia liberal representativa. Pero Janet Jara y el Partido Comunista era la tensión que tenía constantemente. Entonces me parece que eso es un problema para la candidatura de Jara, que tiene mucho atractivo mediático, pero tiene un principio de fondo que es la pregunta es, ¿el Partido Comunista está preparado para gobernar bajo las reglas de la democracia representativa? Y en sus principios la respuesta es no. Y eso es complicado para ellos, por decirlo menos. Oye, perdón, Yanna. No, es que también hay un problema con la credibilidad, porque se puede... O sea, Joaquín Lavín, por ejemplo, se definió en algún minuto socialdemócrata. Y no le funcionó. Porque está de moda en la definición. Hoy día ya no. Pero a lo que me refiero es que hay también un cierto límite para las personas en que ciertas identidades de los liderazgos dejan de ser creíbles si van demasiado más allá de lo que realmente son. Mira, Anthony Downs en 1957 ya decía eso. O sea, en el fondo, los partidos políticos se pueden mover dependiendo de lo que es cómo está el ambiente. Pero un movimiento demasiado rápido baja su credibilidad. Tienen un elástico que cumplir. Entonces, por ejemplo, la candidatura de Janet Jara ni siquiera debería intentar congelar o suspender su militancia. Legalmente no puede hacer nada, pero en el fondo, al momento de hacer eso, va a perder credibilidad. Y lo que están mostrando las encuestas en la parte quali es que uno de sus grandes activos es la confianza. De hecho, en las encuestas que hace Panel Ciudadano se pregunta una parte: ¿qué siente usted frente a este candidato? Y mucha gente respondía, le creo, que es algo rarísimo que ocurra en el sistema político chileno, porque tenemos un elemento muy común en los últimos 35 años. La mayoría de los presidentes no tienen carisma. O sea, con todo el respeto que me den, el presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lago, el presidente Piñera, no destacaban por su carisma. La presidenta Bachelet sí. Y eso genera una relación distinta con el electorado. Pero si Janet Jara hace un movimiento muy rápido, donde tiene que renunciar básicamente a algo así como 37 años de militancia, se va a leer por la opinión pública un sector importante del electorado como ¿qué está haciendo? Y eso baja la credibilidad. Y eso es un problema para la candidatura. La pregunta es si el Partido Comunista y la candidata Jara se esperaban ganar por tanto para tener este problema después, cuando hace 2 meses atrás la que marcaba era Carolina Toá. La política tiene estas cosas hoy en día, porque las últimas primarias, las sorpresas son lo que mandan, o sea, no hay ningún atisbo de aquello. Pucha, qué lata, se nos terminó el tiempo. Ni hablamos de la derecha, ni hablamos de Matei, ni de Kass. Y está buena, porque además, un dato nomás. En la próxima hablamos, danos un dato, sí. Mira, un dato, fíjense que está muy instalada la idea de que la primaria cambió y le permitió a Kass subir. No puedo mostrarlo públicamente, pero nosotros estamos midiendo siempre por temas de investigación en la semana. Y ese 19-23 que está en el Panel Ciudadano ya estaba días antes de que la primaria se resolviera. O sea, el aumento de Kass no se debe a Jara, que es un factor bien interesante. Está bueno. Con ese dato me voy. Está buena. Miguel Ángel Fernández, como siempre. Miguel Ángel, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Ya conversaremos de la derecha con más tiempo. Sí, hay harto que cortar ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto para mí. Gracias, Miguel Ángel, que estés bien. Chao.
Ya pues, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Yarna querida, nos vemos mañana. Hasta mañana.